Esperemos unos segundos, por favor. Ya. Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestro curso de ontología. Estamos en la sección 2 del capítulo segundo sobre el criterio de compromiso ontológico. Necesito exponer, creo que una idea más al respecto y luego pasaremos a la cuestión del problema de los universales. Bien, entonces voy a poner en el pizarrón la cuestión del principio de economía conceptual. ¿Sí? Vamos a ver lo que es economía ontológica, economía conceptual. Bien. Y bueno, pero voy a empezar con una dificultad con respecto al criterio de compromiso ontológico. A ver, quisiera empezar la clase de hoy con una pregunta. En una clase anterior yo les preguntaba si es que creen que hay fantasmas o existen almitas, como se suele decir. Hoy quisiera hacerles otra pregunta. También les pregunté si es que creen que existen objetos abstractos que estén más allá de la naturaleza, que por lo tanto sean inmateriales y estén fuera del tiempo y el espacio. Tengo la votación. No es sino aproximadamente un cuarto de los estudiantes que creen en la existencia de objetos abstractos. Un poco más alto es la votación con respecto a los fantasmas o las almitas, los espíritus. Ahora, les voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con el capítulo que estamos viendo en este momento. Recuerden, el problema de fondo es el de qué cosas existen o qué tipos de cosas existen. Si yo les preguntara a ustedes, ¿existe o es real una pizza que hable? ¿Existe una pizza que hable? Bien, la pregunta solo admite dos respuestas, o sí o no. ¿Podría yo hacerles otra pregunta? ¿Existe una pizza que tenga forma humana o rostro humano? ¿Sí? Imagínense ustedes un trozo de pizza que tenga ojos y boca, unos oídos, y nos diga, hola, yo soy la pizza de jamón y queso. Soy rica y cómeme. ¿Es eso real? ¿Quién dice que sí? Por favor. A ver, vamos, hagamos nuevamente la votación por el chat. Empecemos por los que creen que sí. Ese sí va con tilde, porque es afirmativo. Empiecen la votación, por favor. Voy contando. Es 0 hasta el momento. A ver, me faltó un signo de interrogación arriba. Parece que nadie cree que haya una pizza hablante. Voy a poner 0. ¿Sí? Sí. A ver, los que están en contra, vamos a la respuesta negativa. ¿Quiénes son, por favor? Pronúnciense. Ya, 1. Sigan votando, por favor. Tenemos hasta ahora solamente un voto en contra.
No sé qué está pasando la tarde de hoy. Baja participación. Dos. A ver, a ver, a ver. Ay, ya, ahí vino, perdón. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, ayúdenme a contar para ver cuánto es el resultado. A ver, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Perfecto. Bien, y están aquí 26. Un ratito. A ver, de 27 estudiantes, esto significa más o menos unas dos terceras partes, del 66% cree que no existe una pizza hablante. Bien, ahora, el, eso quiere decir que si es que una persona o alguien se refiere a una pizza hablante, seguramente habrá que interpretarle de modo que en realidad no se está refiriendo a esa pizza hablante. ¿Sí? Ahora, vimos que Quine formula un criterio preciso para saber cuándo una teoría se compromete con la postulación de existencia de un tipo de entidad. La respuesta que él daba era que si gracias a las reglas lógicas de esa teoría se puede probar la conclusión de que existe esa entidad. Bien, entonces, para Quine, la cuestión de qué existe es relativa a una determinada teoría. Según las reglas de ese sistema, tiene que ser posible demostrar que existe determinada entidad. Ahora, al respecto, se ha hecho una distinción entre el verbo existir y el verbo haber, ¿sí? Para evitar el criterio de compromiso ontológico. ¿Sí? Bueno, aquí estoy utilizando yo la letra phi griega para simbolizar cualquier entidad del tipo que sea. En su lugar, bien podría haber utilizado la variable x, da igual. Recuerden, este símbolo se llama el torniquete y simboliza que de determinadas premisas que tienen que estar colocadas acá a la izquierda, se sigue la conclusión que está a la derecha. Pero eso es así en una determinada teoría. Por lo tanto, pongo la T debajo del torniquete. Si gracias a las reglas de inferencia de la teoría se puede concluir que el ente en cuestión, sea X, sea phi o el que sea, existe. Entonces, solamente si es que es posible demostrar esa conclusión, solo ahí podemos decir que la teoría incurre en un compromiso ontológico,
está comprometida con la existencia de esa entidad. Bien, algo que podríamos nosotros decir parece aceptable, es razonable, pero hay filósofos que creen que incluso cuando tengamos esta conclusión, eso no significa que la teoría realmente esté postulando la existencia de algo, ¿sí? Entonces, esa es la objeción, introducir una lectura no existencial del cuantificador. A ver, borré la pregunta que hice al inicio, pero... Y la pregunta era el de si una pizza hablante existe. No les preguntaba de si una pizza hablante era posible. Es diferente, ¿sí? Por supuesto, ambas preguntas tienen una relación íntima, estrecha, pero eso dejaremos para el próximo capítulo. Bien, entonces, hay lógicos que leen, aceptan que la lectura del cuantificador existencial es o también cuantificador particular, para diferenciarlo del cuantificador universal. El, la, primera, la primera fórmula podemos leerlo en el sentido de que, podemos leerla en el sentido de que hay por lo menos una entidad que es phi, ¿sí? O hay una entidad que es X. Pero el verbo haber no es lo mismo que el verbo existir. ¿Sí? Serían dos verbos con significados diferentes. Entonces, la lógica solamente a través de este cuantificador particular sí expresaría el verbo haber, pero no el verbo existir. Es decir, la lógica no me diría nada acerca de lo que existe en el mundo, sino solamente acerca de lo que hay. ¿Sí? Entonces, para evitar el compromiso ontológico, simplemente estos lógicos se inventan una distinción entre el verbo existir y el verbo haber. El cuantificador propiamente no tendría nada que ver con la existencia, sino con otro verbo, puede ser parecido, semejante, pero en el fondo diferente. Haber no significa existir. Bien. ¿Qué dice Lorenzo Peña ante esta salida? Ante esta postulación de una diferencia entre los dos tipos de verbos, haber y existir. A ver, él dice que es una salida ad hoc. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ad hoc? Esta expresión, bueno, son dos palabras, están en latín, literalmente significa para esto. ¿Sí? El hoc es pronombre demostrativo, que significa, está en género neutro, no es masculino ni femenino, sino neutro, esto. Y ad es una preposición. ¿Sí? Entonces, el,
se puede, se puede entender o comprender que aparentemente hay alguna distinción entre haber y existir, pero si es que el único motivo que el lógico tiene para hacer esta diferencia es el de evitar el compromiso ontológico, entonces eso tendría el defecto de que quien postula esa supuesta diferencia no tiene una razón independiente, una justificación aparte para creer que los significados de ambos verbos son diferentes. ¿Sí? Entonces, para que sea aceptable esa distinción, el lógico tendría que proporcionar, brindar argumentos independientes, separados de la cuestión del compromiso ontológico, para hacernos ver que existir no es lo mismo que haber, o al revés, que haber no significa existencia. Entonces, esa es la crítica que está detrás de la respuesta que da Lorenzo Peña. Esta distinción inventada es injustificada. Es decir, no tiene un sustento aparte del que el querer desembarazarse o zafarse de compromisos ontológicos que se siguen de la teoría de uno. ¿Sí? Esa es la estrategia que adoptan los lógicos que proponen las llamadas lógicas libres, que tienen esta interpretación no existencial del cuantificador. Eso tiene que ver con una visión de que la lógica no nos dice nada acerca de lo que existe en el mundo, por lo tanto, la lógica no tiene nada que ver con la ontología, con cómo es el mundo, con qué cosas existen, sino que es abstracta, está separada de la realidad. Por lo tanto, a través de la lógica nosotros no podemos responder a la pregunta de qué cosas existen. ¿Sí? Lorenzo aquí nuevamente acude al lenguaje ordinario. Normalmente en el lenguaje cotidiano nosotros no hacemos diferencia entre haber y existir. Si decimos no hay gas, no hay jabón, ¿sí? Estamos queriendo decir que no existe jabón, no existe gas. Tomamos como expresando lo mismo, y entonces el uso del lenguaje no nos permite hacer esa diferencia que quiere postular el adepto de las lógicas libres, ¿sí? Que vacían de contenido existencial al cuantificador particular. Bien, ahora, para terminar este capítulo o subcapítulo 2.2, voy a añadir lo que es la complejidad conceptual y complejidad ontológica. Algo de esto ya adelanté en una clase anterior. Recuerden que por un lado tenemos el mundo, el universo, la realidad, es decir, el conjunto de las entidades, y por otra parte tenemos una teoría que quiere reflejar esa realidad, esos seres. Una teoría está compuesta por conceptos y esos conceptos pueden estar relacionados constituyendo principios o leyes.
que tratan de reflejar la realidad. ¿Sí? Entonces, aquí podemos, cuando nos hacemos la pregunta de ¿qué existe? Esa pregunta es ontológica. Y las respuestas que damos a esa pregunta, según Quine, la damos desde una determinada teoría, ¿sí? Que tiene ciertas nociones que van a reflejar a esas entidades. Pongamos las entidades que vamos a discutir nosotros en clase: individuos, universales y hechos. Ahora, veamos, en la teoría yo puedo tener símbolos para expresar a esas entidades. ¿Sí? Para los individuos voy a utilizar letras minúsculas, ¿sí? Desde la A hasta la W. Para los universales yo puedo tener letras mayúsculas. Y para los hechos, la combinación de las letras anteriores. Por ejemplo, puedo decir A es F. Recuerden, según la notación de copy, primero se escribe el símbolo del predicado y luego el de individuos. Aparte, estos son nombres. Nombres de individuos, nombres de propiedades, y esto es una oración que está expresando un hecho. Ahora, aparte de estos símbolos, yo puedo tener variables. Verán, aquí esta oración está diciendo que A es F, pero también podríamos nosotros en el universo postular conjuntos. Un conjunto podría ser, por ejemplo, un rebaño o una galaxia, un enjambre de abejas, una manada de caballos. Esos son conjuntos. Un club, una asociación, un equipo, son ejemplos de conjuntos. Y para ellos yo también debería tener acá una simbolización para expresar los conjuntos. Y decimos que un individuo, por ejemplo, el individuo A, pertenece al conjunto A. ¿Sí? A ver. Bien, entonces, de lo que se trata es idealmente de establecer un paralelismo entre lo que la teoría dice y cómo es el mundo, qué elementos tiene, cómo están relacionados. ¿Sí? Aquí están lo que podemos llamar los ladrillos, ¿sí? Los átomos del universo, y aquí tenemos un lenguaje con el que nos referimos a ese universo. Ahora, ustedes ven que si es que yo sigo aumentando acá otro tipo de entidades y en la columna de la derecha expresiones para referirme a esas entidades, cada vez voy complejizando la teoría. ¿Sí? Quienes son nominalistas simplemente se quedan con el primer nivel de entidades. Solo existen individuos. Ese es el nominalismo. Y, por lo tanto,
ni universales, ni hechos, ni conjuntos, ni ninguna otras entidades. Piensen ustedes, por ejemplo, en los números o las figuras geométricas, entidades abstractas, no existirían. Entonces, aquí voy a poner un etcétera. La pregunta general es, ¿qué cosas existen? ¿Qué es lo que existe? Recuerden, ese era el problema del inventario ontológico. Tengo que dar la lista de los tipos de existentes. Ahora, los extremos son los de simplicidad y complejidad. Obviamente, si es que una teoría es menos simple, se convierte en más compleja y viceversa. El, pero hay dos tipos de complejidad. Una es la complejidad ontológica y otra es la complejidad conceptual. Ahora, el principio de economía conceptual nos está diciendo que no multipliquemos los conceptos, ¿sí? Es decir, las nociones que empleamos en la teoría, simplemente con el propósito de evitar compromisos ontológicos, ¿sí? Lo que hace el nominalista, la tendencia que él tiene al elaborar su teoría nominalista es reducir el tipo de entidades con las que se compromete a costa de abultar o introducir una complejidad en la teoría. Entonces, el introducir más variables, más tipos de predicados. Fíjense, aquí tengo dos tipos de predicados. Uno que pertenece simplemente a que un objeto posee una propiedad. Acá tengo otra predicación de que un elemento pertenece a un conjunto. Aquí tengo yo dos tipos de predicados. Acá dos tipos de variables. Pero incluso tuve cierto recelo de poner aquí la misma F que está representando la propiedad para simbolizar el conjunto de las cosas que son F. Más bien voy a poner una F manuscrita en vez de una F imprenta para decir que ahí hay otro símbolo que no es igual que el que está en la pizarra. Para ser más estrictos voy a hacer ese cambio. ¿Ya? Esta es una F, bueno, quería hacer una F manuscrita, tal vez voy a dibujarle de otra manera para que no se confunda. Esta no es simplemente el cuantificador existencial, la E mayúscula al revés. Ya, quizás ahí con churitos, ahí está mejor. Entonces, fíjense, esta F está representando el conjunto de las cosas que tiene la propiedad F, ¿sí? Pero el conjunto no es lo mismo que la propiedad, por lo tanto introduzco otro tipo de variables, ¿sí? Eh, Variables para conjuntos. A ver,
A ver, aquí tengo el elemento A pertenece al conjunto F, es la relación de pertenencia, la de ser miembro de un conjunto. Entonces, el principio de economía, el principio de economía conceptual nos dice que en la medida de lo posible evitemos la complejidad conceptual. La complejidad teórica o conceptual es lo mismo. La idea es similar a la que tenía Guillermo de Ockham con su navaja, con su famosa navaja. Recuerden, Ockham nos decía que no hay que postular entidades más allá de lo necesario. Ese principio es un principio de simplicidad ontológica. Llevado al extremo, recuerden que el espíritu de Ockham es nominalista. Ockham nos está diciendo que al momento de responder a la pregunta ¿por qué existe? Lo mejor es quedarnos con el menor número de entidades, de ser posible simplemente con lo más radical que sería simplemente individuos, ¿sí? Pero claro, no se expresa en esos términos, sino que nos dice literalmente el ensia non sunt multiplicanda preter necessitatem, ¿sí? Las entidades no deben multiplicarse más allá de lo necesario. En cambio, el principio que estoy aquí explicando no está a nivel ontológico, sino a nivel conceptual, pero tiene esa misma tendencia que el principio de Ockham, de simplicidad. No compliquemos la teoría añadiendo más variables, más predicados, porque lo óptimo sería la simplicidad teórica. Si es que dos teorías igualmente explican la realidad, es preferible aquella que sea más simple, la que tenga menos números de variables, menos tipos de predicados, ¿sí? Entonces, en la medida en que vamos aumentando más variables, más predicados, estamos a nivel teórico complejizando nuestra comprensión de lo que es la realidad o el ser, ¿sí? Por lo tanto, Lorenzo cree que así como había un núcleo aceptable de la navaja de Ockham, también este principio de economía conceptual es correcto, puesto que va a ser problemática la complejización de una teoría, el aumentar más símbolos, más reglas de utilización de esos símbolos, cuando con una teoría más sencilla podríamos igualmente tener las mismas explicaciones con respecto al mundo que tratamos de conocer.
Bueno, entonces con esto cierro la sección 2.2 y nos toca empezar la cuestión de el problema de los universales. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Eh, no. Bueno, entonces el día de mañana voy a explicar la razón que tiene el nominalismo para rechazar la existencia de los universales y veremos los argumentos que hay desde el punto de vista realista para creer que sí existen los universales. Bien, con esto acabo la clase de hoy y me despido. Una buena tarde. Gracias, profe.